Bienvenidos, estamos de vuelta con otra nanoaventura. El día de hoy hemos venido aquí a este Museo de la Guerra Civil en Kentucky para contarles un poquito de su historia, ver objetos originales y uniformes que ellos utilizaban en la Guerra Civil en esa época de antes. Así que démosle a la nanoaventura. Bueno amigos, ya hemos empezado nuestro recorrido en este Museo de la Guerra Civil. Déjenme decirles de que hay muchos artefactos, historia, ropa real utilizada en esa época, tanto por los soldados, generales y todas las cosas que ellos utilizaban a la hora de pelearse en esa guerra tan impresionante que hubo hace muchos años atrás, pero que fue algo muy importante en la historia de Estados Unidos. Aquí vamos a seguir recorriendo el museo, tenemos que ir a ver las cabañas allá afuera y veamos un poquito más de su historia. Les voy a mostrar ahora los diferentes trajes que utilizaban, ya que para esas épocas y diferentes ejércitos, cada uno tenía su propio vestuario que lo representaba a cada uno de ellos. Y es interesante porque a pesar de que puedan lucir iguales, no es lo mismo. Y es que durante esa época también lo que abundaba mucho era la esclavitud. Como saben, la esclavitud ha sido también algo muy importante que ha sucedido aquí en Estados Unidos hace muchísimo tiempo atrás, donde traían africanos aquí a Estados Unidos y los vendían para que fueran esclavos. Y ahora les voy a mostrar la pistola que utilizó un senador de Carolina del Sur. Impresionante que esté aquí también preservado. Déjenme mostrarles la pistola que él utilizó en esa época de antes. Me imagino que ha de haber estado en alguna clase de batalla, por supuesto, y esta era la que él utilizaba para defenderse o ganar esas batallas. Ahora les voy a mostrar un poco del vestuario que utilizaban los doctores en esa época y un poco de sus herramientas que conllevaban, ya que en esa época, como ustedes saben, utilizaban muchos cañones. Las amputaciones entre las piernas y los brazos era algo muy común entre estos soldados cuando peleaban. Y es interesante observar estas herramientas que ellos utilizaban para poder amputar. Este sería el vestuario que utilizaban los doctores en la época de antes de la Guerra Civil. Bajando un poco tenemos todo lo que ellos utilizaban para poder hacerlo, sus prácticas de la medicina. Contaban con sus espadas y sus jarros para poner cualquier cosa que estaban como alcohol y así, pero lo que me llamó más la atención fue esta cajita de aquí. Solo observen eso que parece como una pistola, es como un mini serrucho. Como les digo, las amputaciones en esa época eran algo muy común y no me quiero imaginar cómo les cortaban la pierna. Ahora bien, hablemos un poquito por qué se dio esto de la guerra civil. Y es que esto de la guerra civil aquí en Estados Unidos hace muchos años atrás empezó por los diferentes estados que apoyaban la esclavitud y los otros diferentes estados que en ese momento tal vez no eran estados todavía declarados, no apoyaban la esclavitud. Entonces todos decían, no, es que yo sí lo apoyo, yo no lo apoyo. Y fue como se fue dando lo de la guerra civil, entre otros muchos problemas, pero el principal fue la esclavitud. Llegando así a no podían llegar a un acuerdo y nada, la única solución era peleándose, matándose. Algo muy común antes también de pelearse es que ellos tenían su propia banda, lo cual hacía que el enemigo los escuchara cuando iban llegando. Y les voy a mostrar los artefactos que tenían en esa época con lo que ellos tocaban. Muy interesante. Podemos observar aquí tenemos diferente clase de tambores, trompetas. Los trajes que utilizaban me imagino que eran los que nada más tocaban. Tenemos más tambores, una tuba, una foto ahí por ahí atrás, entre otros accesorios que estas personas llevaban consigo y objetos personales. Pueden observar ahí un par de fotos, libros que la gente tal vez llevaba consigo cuando iban a pelearse, aparte de los instrumentos que cada uno de ellos tocaba.
Y ahora les voy a mostrar un minimapa que hace una pequeña réplica de cómo fue la gran batalla civil en esa época. Como les digo, esto conllevó varios estados, quienes apoyaban, quienes pensaban que no, que era lo contrario. Pero veamos, aquí tenemos este minimapa, como pueden observar. Estos eran la confederación de ataque y por aquí teníamos la confederación de defensa, que eran los que querían que todo cambiara, más los que de este lado creían que todo lo que ellos decían estaba bien. Entre los estados que estaban en la confederación de ataque, solo para darles una idea, estaba Wisconsin, Ohio, Illinois, entre otros varios más. Y los estados que conformaban la unión de defensa eran Luisiana, Tennessee, Georgia, también como les digo, entre otros, ya que cada uno de ellos pensaba de una forma, que unos apoyaban la esclavitud y otros ya era como que ya libérenlos, eso se tiene que acabar, esos tiempos ya acabaron. Y ahora les voy a mostrar algo muy interesante, que a pesar de que estaban muchísimos años atrás en tecnología y un montón de cosas, tenían una mentalidad futurista para atacar al enemigo. Solo déjenme mostrarles este mini submarino que ellos construyeron. Muy interesante, de hierro, en el cual aquí cabían 8 personas para sorprender al enemigo, metiéndose bajo el agua y saliendo donde estaba su campamento. Y si se preguntaban en qué año fue lo de la guerra civil, fue el 12 de abril de 1861. Como les digo, ya hace más de 100 años realmente, pero fue algo muy importante de la historia en Estados Unidos, el cual acabó con la esclavitud, con muchos problemas. Atrás mía, como pueden observar, están las cabañas originales y reconstruidas que se utilizaron en estos puntos de aquí en Kentucky por estos soldados de la guerra civil. Las vamos a ir a checar. Nos contaron de que se pueden entrar, están casi todas abiertas. Creo que hay una que no estaba abierta, creo que la estaban dando mantenimiento, pero vamos a ir a checarlas ahorita a ver cómo son por adentro y por supuesto ver cómo están por afuera, porque más de 200 años es una gran diferencia de cómo son construidas las casas ahora. Y si les gustan mis videos, recuerden darle like, suscribirse para no perderse nunca de las nanoaventuras. Les traeremos nuevos viajes, nuevos lugares para que ustedes conozcan, ya sea con la familia o solos, pero tengan una idea a dónde pueden ir y conocer o hacer nuevas cosas. Esta primera cabaña le pusieron la Blacksmith y prácticamente data de 1810, ¿se imaginan? Y pues como les digo, sí le han hecho un par de renovaciones porque es necesario. Prácticamente son hechas de madera y piedra, y más que todo la madera tiende a pudrirse, y ya después de más de 100 años y que sigan así de casi perfecto estado es asombroso. Mas sin embargo, siempre hay que hacerle renovaciones para cuidarlas muy bien. Tenemos el techo, tenemos la parte de afuera al lado de la casita con su chimenea. Me imagino que cuando hacía frío por aquí salían, medio comían, o también aquí hacían su comida. Ya vamos entrando, como pueden observar es una cabaña pues sí pequeña. Realmente tal vez para lo que las necesitaban antes, no era mayor espacio. Una persona prácticamente podía vivir bien aquí y la podían utilizar para vivir, preparar sus diferentes alimentos, o más bien para trabajo, porque como pueden observar esta cabaña aquí se nota que era utilizada para hacer herrería, y con eso me refiero de que utilizaban o calentaban los metales y hacían espadas, martillos, cualquier cosa de metal que ellos necesitaran en ese momento. Esta cabaña que está atrás mía se llama Woodworkings o trabajadores de madera en español. Data de 1802, imaginan, 1802. Y si miramos por adentro y vamos entrando, podemos ver que esto era prácticamente como una clase de carpintería. Esta era una cabañita de carpintería. Aquí hacían diferentes cosas de madera, ya bien sea los mangos para las espadas que utilizaban antes, también la madera tal vez que utilizaban para sus rifles, como les digo, los rifles de antes. Y en la actualidad también en algunos se utiliza la madera. Aquí hacían todos esos pequeños accesorios o inclusive las bancas, entre otras cosas que ellos hacían acá.
Ahora bien, si hablamos de los precios, muy barato. La entrada para adulto te cuesta $15, más o menos como para niños entre 2 y $10. Me parece algo súper barato para venir aquí y enriquecer esa mente con un poco de historia de la guerra civil. Algo muy interesante que, como todos sabemos, pasó hace muchos años acá con la esclavitud y todo, pero me pareció justo. Tienen también en la recepción su pequeña tienda de recuerdos. También está muy bonito para que ustedes puedan llevar cartas, gorritos con las insignias de la guerra civil. Está interesante también, variedad para los niños y puedan llevarse su recuerdo de que ustedes vinieron acá. Así que tienen que checarlo. Y es que en esta cabaña que acabamos de entrar me parece súper interesante, ya que es una destilería de whisky. Como ustedes saben, el licor ha sido algo muy importante también en la historia de Estados Unidos. Y claro, después de trabajar mucho, las guerras, todo, tenían que tener algo para también, pues no divertirse, pero tal vez relajarse. Y aquí donde producían ellos su whisky. Tenemos por ahí al fondo un par de herramientas y barriles que utilizaban para crear su whisky. Estas maquinitas de aquí también son muy famosas. Era una forma también de ir enfriando el whisky cuando iba ya saliendo. Muy interesante, algo también muy importante para hablar, ya que en esas épocas también se daba mucho esto en las cabañas. Tenemos aquí más barriles y una pequeña foto de la destilería de whisky. Hay que tomar whisky, oh yeah. Acabamos de llegar a la siguiente cabaña y esta se llama The Overall House, y cuando vamos entrando es todo simplemente asombroso, ya que en esta casa, como pueden observar, tenemos muchas máquinas donde agarraban la tela proveniente de la lana de oveja y otros animales, y aquí donde ellos fabricaban su ropa prácticamente. Es algo muy interesante también, como les digo, ver un poco de las máquinas antiguas que utilizaban antes para poder crear su ropa, ver cómo la hacían, porque como les digo, ahora todo es más con maquinaria industrial, mucho más fácil, pero antes llevaba tiempo crear cada una de sus cosas, que es muy interesante, y saber un poquito también de cómo es que se vivía antes. Estamos adentro de esta otra cabaña que se llama Maywood Station de 1790, y al entrar nos percatamos de que esto prácticamente era una mini iglesia. Tenemos aquí una pequeña Biblia con sus pequeñas bancas. Me imagino que donde tenían esto pues no era mayor la cantidad de gente que tal vez había a los alrededores, por lo mismo de que es así de pequeña, pero se imaginan algo muy importante también, a pesar de la cantidad de los años, la religión también era muy importante en esas épocas. Tenían de carpintería para su licor, hacer su ropa, pero también tenían su pequeña iglesia. En esta cabaña que acabamos de entrar es donde se hacían las escobas y las candelas que se utilizaban en esa época. Como pueden observar, aquí tenemos las candelas de cera donde las colgaban para que se fuera secando, imagino yo, y parte de las escobas que se hacían en esa época. Tenemos aquí las herramientas con las que utilizaban para hacer las escobas. Pueden observar que tenemos los pelitos donde los unían, la madera cuando la iban a utilizar, y también las candelas. Más sin embargo, para lo de las candelas, como que no hay muchas cosas aquí realmente. Como les digo, son técnicas que se han utilizado hace cientos de años, y poder recuperar lo que utilizaban o cómo lo hacían, pues a veces no es tan fácil encontrar los artefactos, o simplemente ya se han echado a perder por la naturaleza. Pero es algo muy interesante también. Recuérdense de que estas son las escobas que comúnmente se utilizaban antes. Todavía mucha gente las utiliza como para limpiar afuera de sus casas. Y las candelas era algo muy primordial, ya que la luz como la conocemos ahora, pues no habían cables, no había toda esa tecnología para hacerlo. Entonces en las noches era muy común que todos utilizaran sus candelas. Otro nano dato. Ahorita vamos a entrar en una de las últimas cabañas. También esta es la otra que es grandecita, aparte todas las otras dos y las demás que son pequeñitas. Esta era de un capitán, y ese capitán se llamaba Beam Starr. Vamos a observar cómo es que él vivía por aquí adentro y qué cosas tenía aquí adentro. Pues al entrar a la cabaña sí se mira que es espaciosa. Vivía pues de tal vez una forma más elegante en esa época, con sus mesas, el espacio. Tenemos una de sus herramientas que utilizaban en esa época, que no ha cambiado mucho en la actualidad realmente. Y pues tenía un gran espacio en su cabaña donde él vivía cómodamente.
bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado nuestra nano aventura. Un poco de información realmente y un pequeño tour de estas cabañas originales y cómo es que se vestían antes en el ejército civil en esa época. Recuérdense suscribirse, darle like.